Bien, vamos a continuar el desarrollo de los contenidos que estamos viendo, que se refieren a la Iglesia Católica en América, que es nuestro territorio, el Alto Perú, y el rol político que jugó. Hemos hecho referencia a varios temas y también les envié la bibliografía. Como les decía, ustedes pueden hacer algún comentario de una página o dos máximo, mínimo una, sobre distintos temas que analizamos, que aparecen y que efectivamente son sumamente importantes para comprender el rol político de la religión. Eso es lo que estamos viendo, el rol, la dimensión política de la religión. Hemos hablado de la conquista, gracias, de la lucha por la justicia de la conquista. Les envié incluso un libro de Louis Hank que tiene ese título, y también otros, ¿no?, como los 7 estudios de la realidad peruana de Mariátegui. Bueno, también algunos de Dussel, que hablan de esclavo, pero técnicamente no, salvo la esclavitud que ejercieron los portugueses, los bandeirantes, sobre la población negra radicada en Brasil. No se puede hablar de esclavitud como una relación de dominio ejercida por los españoles. La relación de dominio estaba justificada, como hemos visto, en la encomienda, es decir, el trabajo que realizaban para los encomenderos, los indios, era una retribución, era un pago supuestamente por el gran beneficio que obtenían al recibir la catequesis y por lo tanto salvar su alma, el precio más alto, el bien más preciado, que en realidad no tenía compensación. El trabajo de por vida no alcanzaba a compensar ese gran beneficio recibido por los españoles, consistente en conocer la verdad sobre la religión, la fe, etc. Obviamente toda esta es una narrativa que construyeron los españoles, pero eso muestra también que no les fue útil el discurso de Ginés de Sepúlveda, referido a que los indios eran solo homúnculos. En el caso de Dussel, claro, hay algunas intenciones políticas en su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, su deseo de unir la religión con el marxismo. Hay algunos textos que hablan sobre esto y claro muestran que la teología de la liberación, o lo que fue y es todavía la filosofía de la liberación en América Latina, estaría consubstanciada por esos dos grandes pilares, ¿no? La fe católica y la ideología marxista como ideología de liberación. Y en ese sentido, buenas tardes, y en ese sentido quien ha sustentado este diálogo y ha pretendido dar una unidad, lo que también se ha llamado el diálogo más importante en el siglo XX entre religión y política, es sin duda Dussel. Por lo mismo, sus exposiciones están teñidas de ese propósito, es decir, de mostrar la posibilidad y conveniencia de entender los fenómenos políticos y sociales de América Latina, tanto
tanto desde una perspectiva religiosa católica como desde una perspectiva marxista. Otro autor que también hemos referido brevemente es Darcy Ribeiro, este pensador italiano que es un defensor de los pueblos indígenas y que también argumenta desde el punto de vista étnico las condiciones de opresión que se dieron desde la conquista española. Aquí solo he mencionado dos, hay muchos más. Está, por ejemplo, Eduardo Galeano, que seguramente ustedes conocen su libro Las venas abiertas de América Latina, el que muestra esta característica opresiva, expoliadora y destructiva de las culturas indígenas. Bueno, esto lo hemos visto con suficiente detenimiento. Vamos a pasar ahora a la siguiente unidad, que se refiere a la presencia de los españoles y particularmente del cura español de la Iglesia Católica en el Alto Perú. La bibliografía es la misma que les envié, algunos otros textos, historia de la Iglesia, por ejemplo, que les voy a enviar en cuanto sea posible. Y obviamente no voy a hacer un recuento exhaustivo. Estamos viendo desde el punto de vista filosófico los contenidos políticos que se dieron en clave religiosa, es decir, cómo la religión ha servido en el Alto Perú y después en Bolivia para tomar una posición. Los textos, por ejemplo, del doctor Mancilla, yo les sugiero que los lean, son breves y muy sustanciosos y muestran cabalmente estos contenidos, la influencia ideológica, la herencia ideológica del cristianismo, del catolicismo especialmente, en la política boliviana. Eso, si quieren, pueden comentar también. Los comentarios, como les había dicho, son siempre voluntarios. Bueno, entonces, si hablamos de la presencia española ya no en la conquista, sino en la colonia, es decir, ya asentado el poder español en el Perú, en el Alto Perú, y consolidadas las instituciones políticas, los virreinatos, las audiencias, todo el sistema burocrático, papelista, infinitamente complejo que trajeron los españoles. Obviamente no voy a hacer referencia a los detalles de la actuación política de la Iglesia, sino voy a tomar en cuenta algunos episodios de esa historia. Y un episodio muy importante es sin duda el que han protagonizado los jesuitas en las misiones, que se configuraron hasta fines del siglo XVII, fíjense, desde 1530 hasta, a principios del siglo XVII, hasta fines del siglo XVI, hasta 1700, han habido algunas experiencias, pero en el siglo XVII ya son plenas, y a fines del XVI, hacia 1580, 90, ya hay la cristalización de la misión. Y la misión es parte de la estrategia colonial, es decir, es algo legal, es autorizado por la corona, pero además algo que da sentido a la labor de colonización
Y esto, independientemente de las críticas que existen, la crítica más frecuente es que, bueno, ¿con qué derecho los españoles comenzaron a enseñar a los indios la fe católica? O sea, la catequesis católica, ¿con qué derecho irrumpieron sobre sus creencias religiosas, su panteísmo, su animismo, sus concepciones rituales? Y hemos visto que las tácticas que usaron fueron drásticas, ¿no? La extirpación de las idolatrías, por ejemplo. Entonces, desde el siglo XVII hubo una concreción diferente, porque los españoles, los de perfil más aventurero, o los que se asumían como vasallos del rey con la misión de colonizar, evidentemente les interesaba en primer lugar el oro. Por eso el dorado fue un desiderato de descubrimiento y de conquista que al final nunca se concretó. Pero esa era la principal expectativa de los españoles: llegar a una ciudad de oro y, claro, apropiarse de todas las riquezas y, bueno, ofrecer un tributo al rey, conseguir algún título, y saliendo también del estado de miseria en el que vivían en España muchos de los aventureros. Sin embargo, la misión jesuita marcó la diferencia con ese propósito de los aventureros y los súbditos del rey de colonizar, enriquecerse y tener de manera rápida un conjunto de facilidades, de indios a su servicio como encomendados, y, claro, realizar los mitos de ciudades pletóricas de riqueza. Hay una especificidad, y al margen de que obviamente no tenían los jesuitas, ni los curas, ni los españoles el derecho de destruir las creencias religiosas indígenas, al margen de eso, que en mi opinión es una crítica muy bien fundada porque fue así, la misión fue algo diferente, atípico. Incluso los jesuitas denunciaron los malos tratos, dieron un trato y tuvieron una relación humana con los indios, con quienes vivieron en las misiones. Desarrollaron aspectos de la cultura material de manera sorprendentemente exquisita: la música, la construcción de instrumentos musicales, la arquitectura. Tal vez ustedes conocen, ¿no?, algunas localidades del este de Bolivia, donde se puede advertir, especialmente entre los indígenas de tierras bajas, pero no solo de Bolivia actualmente, sino también actualmente en Paraguay, Argentina, Brasil. Entonces, las misiones eran algo atípico en comparación a lo que fue a gran escala la colonización ibérica de los españoles. Los jesuitas denunciaron los malos tratos, desarrollaron aspectos de la cultura material, y desde inicios del siglo XVII crearon formas peculiares de organización estatal. Eso es interesante, ¿no?, porque eran formas políticas autónomas, con sus propias normas, sus propios dirigentes, que eran los mismos dirigentes indígenas, con
incluso los formaron para el sacerdocio, etc. Es decir, dentro de la colonia española, del régimen de la corona, que abarcaba sin duda a las Indias, es decir, América, aparecía un estado diferente, autónomo, y que desarrollaba otros valores. El valor de la religión, que puede ser criticado con todo derecho, pero otros valores de relación y de búsqueda de logros que no eran económicos, de riqueza, sino efectivamente de una vida comunitaria con una ideología religiosa específica, es decir, con ideas, valores religiosos del cristianismo. Y es eso lo más destacado de la posibilidad de que la religión constituya estos regímenes relativamente autónomos y con la propia realización de valores y contenidos de la religión que se trate, y en este caso obviamente del catolicismo, ¿no? Bueno, desde la fundación de la Compañía de Jesús hace ya 500 años, casi, la característica, el carisma de la orden ha sido siempre enfrentarse a la reforma, enfrentarse al protestantismo y reivindicar el catolicismo, reivindicar la obediencia al Papa, etc., ¿no? Entonces, es interesante tener en cuenta, y aquí vienen ustedes, por ejemplo, los logros que se daban en las misiones que se han llamado una utopía anticolonial, es decir, realizaron una forma de vida comunitaria con sus propios dirigentes, con una organización económica muy productiva, maíz, trigo, azúcar, algodón, vino, con la cultura material, como hemos visto, incluso disponían de imprentas, tipografía, y con el desarrollo incluso de barcos para la navegación a través de los ríos, es decir, astilleros, cerrajería, sastrería, etcétera, etcétera. Fabricaban armas, relojes e instrumentos musicales. Entonces eso, claro, no era lo típico de la colonia española. Lo típico de la colonia ibérica, con autonomía política, con su propio régimen, sus propias leyes. Entonces, a quienes más molestaban, curiosamente, no era a los colonos ibéricos, sino a los colonos portugueses, a los bandeirantes, y ellos son los que movieron sus influencias para finalmente expulsar a los jesuitas. Y se dio mediante el siglo XVIII, 1767, la expulsión de España y de otros países europeos, la mayoría, importantes países, pero también de las colonias, y eso implicaba, claro, expulsarlos de América. Entonces, fueron intereses económicos y políticos. ¿Para qué? Para penetrar a las misiones. Los bandeirantes y sus armas penetraron, asesinaron, expropiaron, destruyeron las misiones y esclavizaron. Los bandeirantes sí esclavizaron. ¿Qué es la esclavitud desde el punto de vista político, a diferencia de la encomienda? La esclavitud no reconoce ningún derecho al esclavo, otorga toda prerrogativa al amo, es decir, el amo puede hacer lo que quiera. Ya Aristóteles dijo, ¿no? El esclavo es un ser para otro, es decir, no existe para sí mismo, existe para que otro sea mejor, sea pleno. Y entonces no hay una entatividad propia, una entelequia específica del esclavo para sí,
sino para otro. Pero eso no rigió la colonia española, no caló la esclavitud en España entre la ideología española, entre la lucha por la justificación de la conquista, sino que prevaleció el discurso, la narrativa de la encomienda, es decir, por la providencia hemos llegado a estas tierras plagadas de paganos que van a tener la suerte de recibir la buena nueva, la verdadera fe e incorporarse como feligresía a la iglesia y al final, cuando mueran, salvar su alma. Entonces, hay que diferenciar muy bien las relaciones de los portugueses en América, que fueron de esclavitud sometiendo a los negros que trajeron ellos mismos de África, y a los indios que podían someter, por ejemplo, en las misiones, después de que los jesuitas fueron expulsados, de lo que era la relación económico-política de la corona ibérica con los indios. Entonces, las causas de la expulsión fueron varias, ¿no? En América, el poder que tenían las misiones como enclaves autónomos, autárquicos, y en Europa otras causas. Aquí anoto algunas que ustedes las van a poder ver, y también las consecuencias de la expulsión con el saqueo de las misiones, la quema de bibliotecas, la destrucción de obras, la subasta de tierras, el desmontar las imprentas que tenían los jesuitas en las misiones y las condiciones de trabajo incluso a niños y la aplicación de la pena de muerte que los bandeirantes hicieron sobre los indios convertidos en esclavos. Bueno, aquí hay una puntualización bastante importante que trata sobre las dos tendencias que hubo en la colonia respecto de la iglesia y el Estado. Había posiciones que reclamaban total poder real, o sea, monárquico, y que la iglesia no tenía ninguna injerencia en temas llamados temporales. Es decir, el poder temporal no debería ser desarrollado por la iglesia, sino solo por el rey, por la monarquía, por el sistema. Ese patronazgo monárquico sin duda anulaba el poder del Papa en cuestiones económicas, políticas, y concentraba en el rey toda decisión. Sin embargo, a contrahilo de esto, había el patronazgo eclesiástico, que reconocía, que establecía que la iglesia tendría total control sobre los súbditos. Y eso sería irrenunciable. Ese es el patronazgo eclesiástico, es decir, un poder no solamente eterno, es decir, a diferencia del poder temporal, un poder sustantivo y espiritual. Eso fue lo que se conoció como el conflicto de las dos espadas, es decir, la espada del poder temporal y la espada del poder espiritual, por lo tanto eterno. Entonces, hay siempre una
situación conflictiva entre hasta dónde llegan las prerrogativas del rey y desde dónde son válidas las prerrogativas de la Iglesia y del Papa. Por ejemplo, para nombrar obispos, el rey tiene que mandar los nombres al Papa para que los nombre, o directamente el Papa puede nombrar a obispos que considere apropiados. Entonces, el regalismo es esta tendencia a establecer un poder mayor, o el rey, que es el regalismo monárquico o patronazgo monárquico, o a la Iglesia, que es el regalismo o patronazgo eclesiástico. Por otra parte, existe lo que se llama el ultramontanismo. Todo esto, todas estas son ideologías políticas, ¿no?, aplicadas a la relación del Estado con la Iglesia. Y esta concepción especialmente fue desarrollada por los jesuitas contra el regalismo o patronazgo monárquico, y que establece la supremacía espiritual de la Iglesia sobre todo Estado, y que incluso por aspectos morales el individuo puede estar en contra de las leyes positivas, es decir, puede estar en contra de las leyes de un Estado cualquiera, digamos el de España, por conciencia moral, incluso tiene derecho de resistir. Aquí se establece también la soberanía popular, e incluso aparece la teoría del magnicidio, que fue desarrollada originalmente por Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, y que consiste en el deber moral del fiel de la Iglesia de matar al tirano que está haciendo tropelías en contra del bien común. Entonces, esto tenía la finalidad de reforzar sin duda el poder papal, el ultramontanismo, ¿no?, y fue sustentada por los jesuitas, que además tienen, según espero que sepan, un cuarto voto específico, aparte de los 3 votos de las órdenes religiosas católicas, ¿no?, castidad, pobreza y obediencia. Esos son los 3 votos de las órdenes religiosas, y tienen uno específico los jesuitas, que es el de obediencia al Papa, incondicional, incuestionable al Papa. Entonces, el ultramontanismo fue una tendencia política desarrollada en el siglo XVII precisamente para sustentar la subordinación al Papa, para sustentar el poder de la Iglesia y para sustentar incluso las prerrogativas del individuo que desde fuente religiosa podría desarrollar como acción política civil. Bueno, en el coloniaje, que duró aproximadamente 3 siglos, aparte de las misiones, correspondió a los jesuitas desarrollar especialmente tareas educativas. Y a través de la educación tuvieron una fuerte influencia en el Alto Perú, como en las demás regiones colonizadas de América. Estoy hablando de los jesuitas en los territorios de influencia ibérica. Y es por eso que tuvieron un influjo muy fuerte en la Universidad de Charcas, por ejemplo, y en otras unidades educativas, muchas universidades que todavía hoy existen, ¿no? Hace poco una universidad de Nicaragua fue cerrada, fue expropiada, no sé si han visto en las noticias, una universidad jesuita. Eso ha hecho Ortega, ¿no?, y su mujer, presidente y vicepresidenta de Nicaragua. Bueno, entonces, desde que se instituyeron las universidades y después los colegios en América Latina, correspondió a los jesuitas la función de dirigir estas unidades educativas y darles una tónica de carácter ideológico y político.
En muchos casos se mantuvieron algunas tendencias tradicionales, se repitió el ultramontanismo y también hubo influencia de la Ilustración, que introdujo el tema de la libertad, ¿no? La libertad hoy tan de moda, ¿no? No sé si han escuchado al candidato ganador de las PASO en Argentina, Milei, que habla de la libertad de manera incansable. En América Latina, como señala uno de los textos del doctor Mansilla, el tema de la libertad ha sido siempre relegado. La filosofía política de América Latina no ha dado importancia al tema de la libertad. Posiblemente el momento en que más atención tuvo fue cuando hubo la injerencia, la influencia de la Ilustración francesa, es decir, en el siglo XVIII, y eso con implicaciones hasta el siglo XIX, y los movimientos independentistas que efectivamente se justificaban en la libertad como principio, libertad de la corona española. Pero en los 3 siglos que duró la colonia, los españoles llegan al Alto Perú aproximadamente en 1530, hasta que se asienten y establezcan las instituciones coloniales. Pasan alrededor de 3-4 décadas, y hacia fines del siglo XVI ya existía funcionando plenamente la colonia, el colonialismo ibérico. También a principios del XVII aparecen las misiones, que son una utopía anticolonial, como hemos visto, es decir, algo contrario al modelo colonial imperante. Pero en los 3 siglos, salvo la última etapa que da cierto relieve a las universidades influidas por la Ilustración y el concepto de libertad, hay sin duda una reproducción educativa que daba lugar a ciertos valores tradicionales, a consolidar el poder de las clases dominantes, en primer lugar de los criollos, y en muchos casos la Ilustración no influyó directamente sobre la consigna de libertad de España, es decir, libertad de América respecto de España, sino con algunas ideas de despotismo ilustrado, como son las ideas, por ejemplo, de Voltaire en Francia. Entonces, tampoco hay que suponer que hubo una influencia mecánica de la Ilustración en América para dar lugar a los movimientos independentistas, relevando el concepto de libertad. Lo que más relevaron fue la razón, más que la libertad, la razón. Y la razón no separada de la religión, es decir, la célebre unión de Santo Tomás otra vez, ¿no?, entre razón y fe, que no se puede separar y tienen que converger. Entonces la educación en las universidades en América, salvo la última etapa con mayor influencia de la propia revolución, en cuanto se hable de la Ilustración francesa, reivindicaba la razón, pero curiosamente sin rechazar la religión. Y eso también porque la educación estaba a cargo de los curas, ¿no?, en primer lugar, de los jesuitas en varias ciudades importantes, capitales de Centro y Sudamérica. Bueno, vamos a ver entonces qué tránsitos ideológicos hubo. El más importante es que
A principios del siglo XIX, con la influencia del concepto de libertad en las universidades especialmente, los jesuitas se ocuparon de reproducir algunos contenidos de las clases dominantes, pero también difundieron ideas de libertad, etcétera, especialmente hacia el final de esta etapa que concluyó a principios del siglo XIX. Entonces, con la creación de las repúblicas independientes desde la primera década del siglo XIX hasta la tercera década, sin considerar a Brasil, claro que es siempre diferente, ¿no? Vamos a ver que del absolutismo hispánico, es decir, de las ideas del poder por la gracia de Dios del rey español sobre las colonias, se cristalizó una ideología tendiente a relevar la soberanía de las naciones. Y así, claro, decayó el colonialismo y se instituyó el carácter republicano de los países independientes. Y del regalismo monárquico, es decir, del patronazgo monárquico que establecía que el rey tiene todo poder, incluso frente a la iglesia, sobre sus colonias, se pasó a un patronazgo de las castas, de la casta dominante, de los grupos, de las clases sociales pudientes. En lo concerniente a la diferenciación étnica y social, no hubo mayores cambios. Hay que pensar que la independencia de los países dio lugar a que haya mayor equidad, ecuanimidad, igualdad. Al contrario, se mantuvo la diferenciación, el racismo, el desprecio de la procedencia étnica de los indios, etc. Pero los otros tránsitos sí es importante considerar. ¿Qué papel jugó la Iglesia en el proceso político de la independencia? Acá nos restringimos un poco más, ya no es solamente Perú, el Alto Perú, sino, bueno, no es en general el Alto Perú, sino es de manera más restringida lo que sería Bolivia. Hay que destacar que como hubo las misiones como utopía anticolonial, también hubo participación de curas en el proceso de la independencia. En nuestro territorio, en el Alto Perú, seguramente ustedes conocen, han escuchado hablar, por ejemplo, de Ildefonso de las Muñecas, que era un cura insurrecto revolucionario que tomó las armas para luchar contra los españoles. Hubo entonces un apoyo en general de la Iglesia, pero no de la Iglesia en sus estratos altos, no de la jerarquía eclesiástica, sino de los curas de base, de los curas de pueblo, que es una constante en la historia republicana, como vamos a ver después. Es decir, en Bolivia los curas estuvieron cabalmente al lado de los grupos, las clases dominadas, las clases económicamente empobrecidas, de manera incondicional, pero no la jerarquía. Eso hay que diferenciar muy bien, ¿no? Por eso cualquier apreciación de tildar a la Iglesia como antirrevolucionaria, como conservadurista, puede aceptarse si se refiere a la élite de la Iglesia, es decir, a la jerarquía eclesiástica. Pero no se puede aceptar si uno habla de los curas de pueblo, de los curas de base, por ejemplo, alzando las armas.
en contra de los españoles y dirigiendo sus propias republiquetas, ¿no? Entonces, ese es un aspecto político de la religión que vale la pena tener en cuenta. Y, claro, en función de eso también se creaban alineaciones de la feligresía, es decir, los pobres, los más vinculados a los problemas de la sociedad, estaban más al lado de los curas revolucionarios, de los curas de izquierda, y eso es lo que también se ha expresado en la teología de la liberación, el gran diálogo de la Iglesia Católica con el marxismo, de manera que no sean incompatibles. Y en nuestro país ha habido una experiencia radical, ¿no?, que es precisamente la guerrilla de Teoponte, dirigida y protagonizada por fervorosos creyentes católicos que tomaron las armas y hicieron un foco. Entonces, no se puede generalizar y concebir que toda la Iglesia ha sido siempre anuente con los más pobres, no es así. Como tampoco se puede generalizar que siempre ha sido conservadora y alineada a los intereses de las clases dominantes, lo que sí ha sido así solo para la jerarquía. Ahora, tampoco es toda la jerarquía así, como tampoco todos los curas de pueblo están alineados. Y eso también por opción y por situación de vida. La jerarquía siempre está en las altas esferas de la sociedad, codeándose con los que tienen poder. Y no solo aquí, en todo el mundo siempre ha sido así. Como también los curas de pueblo, el llamado bajo clero, ha estado siempre más cerca de los pobres y conocen muy bien sus necesidades, ¿no? Bueno, entonces el rol del clero hay que diferenciarlo así, como una jerarquía contrarrevolucionaria, jerarquía eclesiástica contrarrevolucionaria, y como los curas revolucionarios como curas de pueblo, ¿no? La jerarquía a veces arremetió contra los propios curas del bajo clero, los excomulgaron, los expulsaron, e incluso en algunos casos usaron hasta la Inquisición como arma política. Y bueno, los curas revolucionarios también han sido en algunas ocasiones críticos, bastante explícitos y fuertes, con fuerte contenido en contra de la jerarquía. Entonces hay que diferenciar estas características de la Iglesia, que no se reducen a una sola posición política. Y claro, por ejemplo, los curas de pueblo, los curas del bajo clero con alineamiento revolucionario para cambiar la dependencia de España, enarbolaban tanto consignas religiosas, viva nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, por ejemplo, con otras consignas como bajo el mal gobierno. Entonces, como ven aquí, ustedes van a encontrar información acerca de estas dos tendencias. Entonces, en conclusión, las misiones fueron una utopía anticolonial y que políticamente representaron tal peligro y tal situación indeseable para especialmente los bandeirantes, los portugueses que esclavizaban a los negros en Brasil y a los indios también, que terminó con la expulsión de los jesuitas y eventualmente la esclavización de los indios, aunque España no reconocía la esclavitud y la condenaba. Es decir, los españoles no eran amos, no podían ser amos. Era
a los sumo encomenderos. Bueno, por otra parte, vemos que representó una utopía al margen de la imposición de un credo religioso y la destrucción de las ideas vernaculares, ¿no? Entonces, por lo demás, en la colonia, la Iglesia forjó a través de la educación, especialmente, la ideología de las clases dominantes. La educación fue un instrumento para fortalecer las diferencias de los criollos, particularmente, para quienes se diseñaron pautas educativas en América para fortalecer su posición de poder y dominio, aunque después fue influida, especialmente las universidades fueron influidas por la Ilustración, que reivindicaba la razón, y ulteriormente, en menor medida, los contenidos de la libertad. Finalmente, incluso en el periodo de la independencia, hay que, es decir, desde 1809 hasta 1825, hay que establecer que hubo una dualidad de la Iglesia. La jerarquía siempre a favor de España y la contrarrevolución, y el bajo clero incluso empuñando las armas y peleando a muerte por las republiquetas. Entonces tenemos esas características de la religión en la colonia y en el periodo breve de la independencia. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ver la siguiente unidad, que se refiere al rol político de la religión y de la Iglesia en la República de Bolivia. Es decir, desde la fundación de Bolivia en 1825 hasta el siglo XX, pero no totalmente, sino una parte. La última unidad, que vamos a ver en la próxima clase, se refiere al último tiempo desde el siglo XX hasta la actualidad. Entonces, vamos a ver diferentes periodos desde la fundación. Hay otro regalismo, ¿no? Si hubo en la colonia el regalismo, el patronazgo monárquico o el patronazgo eclesiástico, ahora podemos hablar del patronazgo o del regalismo republicano. ¿En qué consistió el patronazgo republicano? En otorgar plenitud de atribuciones al Estado, y el Estado eran los países emergentes del periodo de la independencia, es decir, los países que surgieron después de derrotar por la guerra a los españoles. Y ese regalismo o ese patronazgo republicano consistió en dotar de toda prerrogativa al Estado y reglamentar la actuación de la Iglesia. Pero la Iglesia no se convirtió en un enemigo, como fue en otros periodos revolucionarios. Revoluciones socialistas han destruido el poder de la Iglesia antes de la revolución. Han expropiado, han expulsado, han asesinado a la Iglesia, a los curas, y han impuesto como norma una formación de educación atea, por ejemplo. En los países americanos y en el nuestro no ha habido esa decisión. El único momento donde hubo algunas acciones contra la Iglesia no ha sido en 1825, sino ha sido
Con el triunfo de la Revolución Federal de 1899, 1975 años después, donde se dieron algunas acciones contra la Iglesia, pero la Iglesia siempre católica, ¿no? Porque es la que tiene más poder, la que tiene más riqueza, la que tiene más propiedades, la que tiene más atribuciones, la que ha tenido siempre más beneficios, por ejemplo, liberación de impuestos, preferencias de todo tipo, económicas. Entonces, no ha sido en ningún caso, pese a la revolución de 1825 que ha generado un nuevo país con un nombre nuevo, la Revolución Federal de 1999 que ha aplastado el conservadurismo y ha instituido el liberalismo por lo menos en 20 años en nuestro país. Ni siquiera la Revolución Nacional de 1952, ni los cambios que hubo en el proceso del movimiento al socialismo. No han habido cambios drásticos en cuanto al papel de la Iglesia, los reconocimientos que hacen los estados, o el Estado boliviano en sus diferentes constituciones, a lo que es la religión, el catolicismo, particularmente, ni medidas drásticas. Eso contrasta con otros procesos revolucionarios. Se había hablado, por ejemplo, de la Revolución Soviética en 1917, de la Revolución Cubana, la segunda mitad del siglo XX, y antes también, 1870, por ejemplo, la Comuna de París. Entonces, no han habido acciones drásticas revolucionarias que aplasten a la Iglesia, salvo algunos cambios, ¿no? Ya no va a haber ítems para profesores que enseñen la materia de religión y le enseñen la catequética católica. Ahora, si quieren enseñar, pueden enseñar, pero con sus propios recursos. Eso ha hecho el MAS desde los primeros años de ejercicio del gobierno. Lo que a mí personalmente me parece bien, porque evidentemente definir un Estado laico supone que no debe haber prerrogativas de ninguna religión sobre las otras. Y si algo se debe enseñar de manera oficial pagada por el Estado, no es a convertirse en fiel de tal o cual religión, sino es informar sobre los contenidos culturales de las religiones, que es diferente a profesar una fe. Entonces, ese tipo de cambios son mínimos, no afectan. Bueno, se van a eliminar algunas prerrogativas y franquicias, se van a eliminar las ventajas impositivas de la Iglesia, que no pagan impuestos, muebles monumentales que no pagaron impuestos, etc. Entonces, esas no son modificaciones sustantivas. A la Iglesia la tomaron los dirigentes republicanos, es decir, de la nueva República de Bolivia, como un aliado. Y este aliado se sometió a las condiciones de la República. Piensen que la Iglesia Católica es una de las instituciones de mayor experiencia política en la historia de la humanidad. Si no es la máxima, yo creo que es la máxima, la institución que tiene mayor experiencia política de casi 2000 años.
desde la iglesia de las catacumbas, sufriendo persecución, siendo devorados por las fieras, los feligreses han tenido una innumerable cantidad de experiencias, siendo también un estado religioso, eclesiástico, como es el Vaticano, con un poder económico desde hace muchas décadas enorme. Entonces siempre ha podido ubicarse en el lugar más propicio, y las órdenes han tenido también la versatilidad y la habilidad para sobrevivir. Bueno, algunas no, ¿no? Por ejemplo, los templarios han desaparecido. ¿Pero por qué desaparecieron? Porque un rey arremetió contra ellos, ¿no? Los mandó a la hoguera. Felipe el Hermoso hizo eso. Y bueno, prácticamente los hizo desaparecer de la faz de la tierra, los templarios. Entonces, hay que ver lo que son las órdenes, sus carismas, sus conductas políticas, su manera de preservar el poder, su habilidad para ubicarse al lado de quienes tienen poder, y la administración que hacen de sus carismas. Es decir, esta es una orden especializada en atención en hospitales, por ejemplo. Claro, eso explota, ¿no? O educativa, o misionera, ¿no? Que viaja a los lugares más inhóspitos, de mayor paganismo, etc. Entonces, la Iglesia, desde el punto de vista institucional, es una entidad de una enorme riqueza de experiencia histórico-política, como también de enorme riqueza material, bienes, instituciones, edificaciones, posesiones, pero además está su enorme influencia moral y religiosa. Entonces es un factor de poder, sin duda, y eso hay que tenerlo presente, porque el Papa va a cualquier país y aglutina millones de feligreses, donde sea. Aunque esa gente no vaya a misa todos los domingos, aunque no se confiese, aunque no comulgue, hay una enorme expectativa en todas partes del mundo, y claro, lo que dice influye de una u otra manera, aunque sea cada vez menos. Yo vi un documental hace poco, les comenté, en que frente a la vergüenza de la pederastia a nivel global, especialmente la Compañía de Jesús está viendo que su próximo escenario de actuación va a ser África, donde existe la mayor cantidad de población mundial pagana, es decir, no evangelizada. Entonces siempre están en una actitud de renovación, de enfrentar a las dificultades que pueden ser enormes: la persecución, la destrucción, el descrédito, la expropiación, pero saben ubicarse, pueden hacerlo y responden inteligentemente a eso. Y ahora los procesos van perdiendo prerrogativas. Fíjense que antes, desde la creación de Bolivia, a los obispos les pagaba el Estado, fíjense. O sea, ser obispo implicaba recibir un sueldo del Estado. Como también hubo enormes donaciones del Estado, de terrenos, de edificaciones a la iglesia. Entonces, se fue perfilando el ámbito de ocupación de la iglesia. Por ejemplo, radicado en la educación. Y ahí otra vez es la Compañía de Jesús, ¿no? A veces hablo bastante de la Compañía de Jesús porque, bueno, la conozco, yo me he educado en un colegio de la Compañía de Jesús.
y conozco bien su carisma. Pero además es la orden más numerosa del mundo, la que tiene la mayor cantidad de instituciones educativas, universidades en el mundo. Bueno, le expropian un local, votan a los educadores. La Universidad Central de Nicaragua, algo así se llama, no recuerdo bien, hace poco ha sido expropiada por Ortega. Pero bueno, eso afecta, claro, ¿no? A los estudiantes afecta más. ¿Dónde van a ir a parar los estudiantes que de pronto están cursando una carrera y se cierra su universidad? Pero quienes administran con los contenidos religiosos que imparten se rehacen, se reubican, se reinsertan. Entonces esa es la capacidad y ese es un aspecto que hay que tenerlo muy en cuenta siempre para entender la acción de la política de la Iglesia, que nunca deja de ser política. Y bueno, con el nuevo país aparecieron también los nuevos roles. Por ejemplo, la necesidad de fundar escuelas, siempre a cargo de las órdenes. El colegio donde yo estudié se fundó en 1882, fíjense, era más de 50 años después de la independencia y estuvo dirigido a las clases dominantes. Había que tener mucho dinero para ser estudiante de ese colegio y era formación de élites para que gobiernen. Entonces la compañía, por ejemplo, que es tan importante dentro de la Iglesia a nivel global, ha tenido esa prioridad, como también tuvo la prioridad de difundir ideales racionales ilustrados en el siglo en el siglo XIX se dedicó a la formación de élites, a la consolidación de clases dominantes, a la depuración formativa y profesional, pero también desarrolló acciones en el área rural. Hoy mismo, por ejemplo, dirige la mayor red de escuelas rurales de Bolivia, que se llama Fe y Alegría, con una influencia religiosa invariable, aunque el MAS haya dicho ya no se debe enseñar contenidos de ninguna religión en los colegios. No es así. Si son colegios de la red Fe y Alegría, siguen haciéndolo porque además funcionan con sus propios recursos, especialmente los profesores de religión. Entonces, ¿eso es político? Claro, pues que es político. Es decir, la religión en nuestro medio, en nuestro país, históricamente, ha estado vinculada de distintas formas con la política. Y bueno, también hay acciones de los curas, no solamente en la religión, ¿no? Y eso fue desde el nacimiento de la República en 1925 y durante 75 años en el periodo conservador, la teología, la religión siguieron teniendo importancia, como también la formación de sacerdotes y la renovación de las órdenes. Fíjense, 25 años de formación se establecía a mediados del siglo XIX para ordenarse, pero claro, una orden religiosa tenía un gran prestigio para la familia, para el individuo. Hubo cambios con el triunfo liberal, que no solamente comenzó el periodo en 1899, sino hubo también disputas antes, ¿no? Aproximadamente desde 1860, que la Iglesia comenzó a tener mayor independencia, con prerrogativas, y quienes hicieron un duro ataque a la Iglesia fueron los liberales.
antes incluso del triunfo de la Revolución Liberal, con una ideología antirreligiosa, anticatólica, que demandaba las prerrogativas. Y ante eso, claro, los conservadores defendieron esas prerrogativas y tuvieron partidos que eran apoyados por especialmente la jerarquía eclesiástica, ¿no? Entonces hubo siempre una connivencia entre la iglesia, la educación elitista y los partidos de carácter conservador. En cambio, los partidos de carácter liberal tendían siempre o al Estado laico o a la educación atea. Aunque en nuestro país eso nunca ha progresado, ¿no? Es decir, formar en el ateísmo. Ahora puede haber alguna institución que lo hace, ¿no? Que propugne el ateísmo como una convicción científica, depurada, ultramoderna, como sea. Pero bueno, frente a los conservadores, los liberales siempre han tendido a separar el rol de la iglesia del rol del Estado. En cambio, los conservadores mezclaban estas funciones religiosa y política, dando lugar a prerrogativas, dando lugar a auspicio. Un hecho, por ejemplo, que parece que es minúsculo, ¿no? Una efeméride, 6 de agosto, se hace un Te Deum. Bueno, ¿por qué? Porque siempre se ha hecho. ¿Qué es un Te Deum? Es una misa bastante solemne, de conmemoración con presencia de las autoridades máximas del país. Pero si es un Estado laico, no debería haber eso, ¿no? Una celebración religiosa. No, es que también hacemos una milluchada después. O sea, el eclecticismo existe, y para no tener problemas con una u otra religión, las prácticas son diversas, anfibológicas, y de manera que la religión está patente incluso en sus manifestaciones diferentes e incluso contrarias, ¿no? Porque obviamente un credo andino no es monoteísta, por ejemplo, en tanto que la religión católica es monoteísta. Hay santos, claro, pero son pues de, por decir así, ínfima categoría ontológica desde el punto de vista religioso, ¿no? Sobre la divinidad, ¿no? No es lo sagrado. En cambio, en las creencias andinas, lo sagrado es pues complejo, está superpoblado, tiene lugares y tiempos sagrados sumamente importantes. Entonces, analizar estos aspectos muestra las características políticas de una realidad híbrida, ¿no? Es decir, de una realidad en la que la religión sigue teniendo fuerte importancia política y que da lugar a situaciones como esta, de todo tipo de ritos religiosos. Entonces, en nuestro país, quienes han tenido actitudes contra la Iglesia, las más claras decisiones, que incluso los dañaron relativamente, no de manera drástica, fueron los liberales. Y en ese sentido, ni siquiera la Revolución Nacional, menos los cambios de la nueva Constitución del 2009, hicieron cambios sustantivos a la religión, pese a haber sido declarada Bolivia como Estado laico. Entonces, aquí hay algún recuento de algunos hitos y también las conclusiones desde el siglo XIX, y claro, como la Iglesia estaba coludida, estaba al lado de las clases dominantes, especialmente
los señores de la plata, ¿no? Ustedes saben que los periodos de dominio en nuestro país se establecen por los señoríos, ¿no? En la época republicana. Los señores de la plata en el siglo XIX, Huanchaca, Guadalupe, etc., son, bueno, los señores como Arce, por ejemplo, los grandes propietarios de las minas más grandes de plata. Y después, los señores del estaño, ¿no? En el siglo XX, hasta la culminación de 1952 con la Revolución Nacional. Entonces, hay un regalismo, un patronazgo republicano. La Iglesia no aparece como un enemigo, se ubica adecuadamente donde mejor se preserve su poder y recibe algunas críticas del liberalismo, hasta que después hay algunas acciones que tampoco la destruyen, la aplastan, ¿no? Es muy difícil, fíjense, una institución de tanta riqueza histórica, aplastarla, y los regímenes más drásticos han podido hacerlo, han podido destruirla definitivamente, pese a que hubo intentos de aplastarla. Entonces, hay veleidad ideológica que le permite ser flexible para arrimarse, estar más cerca de quienes detentan poder. Esa parece ser una constante, ¿no? Y en el caso de la Compañía de Jesús, esa veleidad puede albergar posiciones extremadamente contrarias. Es decir, frente a curas que son manifiestamente conservadores, de tendencia ortodoxa extrema, hasta teólogos de la teología de la liberación, gente muy comprometida con los sectores más empobrecidos, que hasta han dado su vida por esos ideales de religión y de práctica del sacerdocio. Bueno, ahora vamos a ver la última parte, hasta donde podamos, tenemos poco tiempo. Lo vamos a hacer desde mediados del siglo XX, y vamos a comenzar con la Revolución Nacional. Obviamente aquí hay un desarrollo diferente, aunque no sustantivamente distinto. Los cambios políticos en contra de los varones del estaño, la reforma agraria, tuvo consecuencias, tuvo un lado cultural religioso que supuso algunos cambios sustantivos en el poder de la Iglesia, por ejemplo, en Bolivia. No ha sido. Lo que sí se advierte claramente es mayor alineamiento de la jerarquía con los grupos políticos poderosos y del bajo clero con los sectores empobrecidos y explotados. Y eso también en función de los cambios universales de la Iglesia. Los cambios más importantes han sido en este tiempo, segunda mitad del siglo XX, el Concilio Vaticano II, sin duda, ¿no? Ese fue el cambio más sustantivo, que estableció la opción preferencial por los pobres, que estableció la necesidad de que la Iglesia esté abogando por los desposeídos, viviendo como los viven quienes tienen la peor situación en las sociedades. Y bueno, una participación activa en el proceso de la Revolución del 52, que duró hasta el 64. Tampoco hubo, salvo algunos franciscanos que mostraron cierta proclividad, cierta afinidad por los principales
dirigentes, ¿no? Pero, como digo, lo más destacado fue ese alineamiento que se percibió con la oligarquía emergente. Emergió pues una nueva oligarquía del 52, obviamente centrada en los grandes dirigentes de la revolución, Paz Estensa, Siles Suazo, además de las divisiones de los partidos. Entonces, esa nueva oligarquía que emergió a partir de la destrucción de los varones del estaño y de la expropiación de la tierra para redistribuirla entre quienes la trabajen, sin propiedad individual, sino con propiedad colectiva, tuvo alguna simpatía de algunos religiosos, ¿no? Pero otros la condenaron. Clemente Maurer, por ejemplo, este cardenal alemán, que era cardenal por Bolivia, pensé que era alemán, es que claro, antes no importaba la nacionalidad, no podía ser por Bolivia, pero era alemán, no importaba. Condenó, ¿no?, la reforma agraria, mientras que otros siempre tuvieron una actitud próxima a los revolucionarios, a los socialistas. Un arzobispo boliviano como era el arzobispo de La Paz, Jorge Manrique, fue muy apreciado por los sectores de izquierda, porque además él reivindicaba aspectos morales, aunque no le gustaba la ideología atea, ¿no? Cuando los comunistas expresaban su ateísmo, se alejaba de ellos. Pero en ese diálogo que se señala como el diálogo del siglo XX entre los comunistas y los católicos, claro, lo que se buscaba de parte de los católicos era prácticamente no hablar del ateísmo, que el ateísmo no se mencione en este diálogo, porque claro, si se menciona, termina en una clara división, ¿no? Los comunistas son ateos por ideología y los católicos son creyentes como principio, por principio. Entonces, no tratar el tema, sino tratar otros temas. ¿Cuáles temas? Los pobres, por ejemplo, ¿no? Los oprimidos, los explotados, los que no tienen bienes mínimos de sobrevivencia. ¿Qué podemos hacer todos, creas tú o no en Dios? ¿Qué podemos hacer por ellos? Quieras tú llegar al poder o no. Se supone que los católicos no tienen una ambición de poder, no son un partido político, pero sí pueden influir en la sociedad para cambiar eso. Entonces, el diálogo no abarcaba la temática del ateísmo, pero sí trataba otros temas por ser de común interés. Entonces, hubo estas particularidades. Ahora, los obispos, por ejemplo, defendieron en general en el siglo XX, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, la propiedad, claro. No estaban de acuerdo con los comunistas, expropiar, y menos su propia propiedad, ¿no? Expropiar los bienes de la iglesia, no, pues es imposible. Defendieron la propiedad, aunque, y los derechos de la iglesia, claro, aunque abogaban por ser caritativos, por otorgar bienes a los más pobres, pero más de una forma declarativa que efectiva. Entonces, no hubo acciones realmente lesivas a la iglesia. Paz Estensa, que es el primer presidente del MNR del 52 y el segundo, Siles Suazo, hasta aumentaron sus prerrogativas de la iglesia. Les dieron personería jurídica, les liberaron de impuestos, hasta tenían pasajes gratis
por avión y por ferrocarril. O sea, ¿qué cambios hubo? Casi ninguno. Y bueno, si hubo algún cambio, fue a favor, no en contra. Y comenzaron a desarrollarse los proyectos eclesiásticos con una cantidad de recursos financieros a nivel internacional para grandes proyectos, construcciones, proyectos de apoyo a los más pobres, con actos de corrupción. Claro que ha habido actos de corrupción, ¿no? Esto medio, incluso un obispo estuvo implicado. Y claro, la Iglesia con su extraordinaria experiencia lo hizo desaparecer. Simplemente nunca volvió a hablar de él, ni de los millones que se evaporaron gracias a él. Millones de dólares de procedencia de, por ejemplo, Albania. Entonces, esas son pues las ventajas de la experiencia institucional y del poder de la Iglesia. Bien, ya es hora, vamos a continuar desde este punto, la próxima clase. Falta muy poco y después está la bibliografía. Yo les voy a enviar este documento hasta el final, aunque no he desarrollado todo ahora. Lo voy a hacer más de forma resumida. Aquí está la bibliografía, si alguien quiere, si alguien querría alguno en particular y no encuentra en internet, me puede pedir. Y aquí está también la lista de temas que ustedes pueden desarrollar comentarios personales. Es totalmente libre, la única condición es una página al menos, 2 páginas así. Bien, si alguien tiene alguna pregunta o comentario.